Bien, quiero dar la bienvenida para analizar este importante tema que se genera en la hermana República del Perú con David Weissman. Él es ex vicepresidente del Perú. Estimado David, buenas tardes. Gracias por estar con la audiencia latinoamericana. A propósito de que usted formó parte del equipo de trabajo del expresidente Toledo para conversar al respecto de las acusaciones que se vierten en su contra. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Usted tal vez conoció sobre estos pormenores irregulares, sobre más de 30 millones de dólares que habría recibido el exmandatario, en este caso Odebrecht? Muy buenas tardes para usted y para todita su audiencia. Sí, en efecto, yo he sido su vicepresidente, el único que le quedó, porque yo era segundo vicepresidente y vacaron al primer vicepresidente también por causas irregulares. Lo que yo le puedo decir es que, en efecto, yo solamente me enteré del caso más grande y de la acusación más grande que por el momento tiene el señor expresidente Toledo, fue del tema de la interoceánica. En este tema, como yo me quedaba a cargo de la presidencia de la República en todos los viajes que hacía el presidente Alejandro Toledo al exterior, en una oportunidad ya más o menos cifrando entre el año 2003-2004, había una desesperación tanto del señor Toledo como del señor ministro de Economía y Premier Pedro Pablo, en que se firme esto. Y no lo firmaban, no sé por qué, pero me llama el ministro de Economía una tarde y me pide que por favor para el día de mañana pueda concurrir a una exposición que él iba a hacer respecto a este tema, con la finalidad de que yo pueda conocer todos los pormenores y yo firme el tratado con la firma Odebrecht. Bueno, yo concurrí, se comenzó la exposición, la observé una vez, 2 veces, 3 veces, porque no estaba de acuerdo con muchísimas cifras y otras cosas más ya de cuestión técnica. Entonces el señor Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía en ese momento, levantó la sesión molesto, agresivo, me insultó y dijo que yo era un enemigo del desarrollo del país y que estaba frustrando la firma de este tratado. Muy bien. Eso fue público. Estaba todo el periodismo del Perú en la presidencia del Consejo de Ministros, porque él era premier a sí mismo. Entonces, pasó el tiempo, yo advertí irregularidades, no tuve el tiempo de al 100% poderlas determinar y comprobar, y ha pasado el tiempo, pasaron los años, y se descubre pues que en efecto yo tenía razón y que había 35 millones de coimas. Parece que se ha cortado la comunicación. ¿Qué tipo de irregularidades fueron las que usted identificó, señor ex vicepresidente? Como yo había sido presidente de la comisión investigadora del caso Montesinos Fujimori, para mí fue una universidad esa investigación. Y por lo tanto, conocía mucho de los valores por kilómetro de construcción, en cuanto a firmado, en cuanto al embreado, etcétera, etcétera. Dentro de muchas cosas. Conocía muchísimo de armas y conozco hasta ahora. Entonces, lo primero que encontré fue que había una sobrevaloración por el kilómetro. Por cada kilómetro se estaba sobrevalorando entre 3 y 5 veces, dependiendo de los tramos, por cada kilómetro. Wow. ¿Cuántos kilómetros es el contrato de Interoceánica?
el contrato de Interoceánica fue algo así como 580 kilómetros. Wow. Si multiplicamos Imagínese eso usted, por el sobreprecio que usted está comentando, es una cifra millonaria. así es. Sobre el Yo la soborno en observé. específico, ¿alguna vez le dijeron a usted que forme parte de esta situación fuera de la ley? Por supuesto, porque cualquier pago fuera del contrato en realidad es un pago fraudulento, Ujú. es un pago que tiene que ver con corrupción, con Pe- delito. Pero respecto a la coima, usted al ser el vicepresidente de la República, escuchó entre telones, entre pasillos, que era el propio presidente el que estaba personándose de esa negociación. No, no, en ese momento yo no sabía nada. Yo estaba muy marginado del gobierno, muy apartado. Ahí lo que se estaba tratando de hacer, eh, porque yo era muy crítico de mi propio presidente. Ujú. ¿Por qué? Porque hacía cosas indebidas, muchísimas. Entonces lo que están tratando de hacer es de involucrarme a mí para que yo firme y la coima la reciba otro. Ujú. Esa era la estrategia. Entonces yo me iba a la cárcel y otros gozaban del dinero. Y el momento en que Pedro Pablo Kuczynski a usted le recriminó, lo apartaron del gobierno, ¿cuál fue el desenlace de esa negativa que usted mostró? Sí, antes de eso yo ya estaba muy apartado del gobierno, muy, muy apartado, antes de eso. Pero el tema era que como no habían dos vicepresidentes, yo era el único que me había quedado como único vicepresidente, no había alternativa para el señor presidente cada vez que viajaba de tener que usar mi labor como vicepresidente encargado de la presidencia de la República. Ujú. Y por eso querían involucrarme en cosas malas. Cuando usted inició este proceso político junto a Alejandro Toledo, ¿cuál era su visión del ahora apresado presidente? Porque lo escuchábamos en varias declaraciones públicas en donde él se rasgaba las vestiduras y señalaba que en su gobierno no iba a haber corrupción. Todo lo contrario, recibió una cifra millonaria por este concepto de soborno al cual ya estaban acostumbrados los directivos de Odebrecht. Al conocerlo usted antes, ¿tenía alguna presunción de que se trataba de una persona que podría ser corrompido? En ningún momento me podía yo imaginar, y asimismo muchísimas personalidades muy buenas que acompañaron a Alejandro Toledo en toda la campaña hasta que llegamos a la presidencia, nadie durante la campaña imaginó que esta persona nos iba a engañar de esa manera, iba a terminar estafando nuestras esperanzas, nuestras expectativas del gran cambio de la lucha contra la corrupción y contra la dictadura que teníamos en ese momento. Contra eso estábamos luchando y nos defraudó totalmente. Ahora, ¿cuál es su percepción sobre su retorno, su extradición desde los Estados Unidos y ahora que se encuentra en Barbadillo junto a otros exmandatarios? Bueno, por supuesto que hay sentimientos encontrados por la gran amistad que en un momento tuve, años con él de amigo. Entonces hay vergüenza, tengo vergüenza, indignación, rabia de haber sido manipulado, engañado. No sé cómo no me di cuenta y cómo no nos dimos cuenta. No soy el único, muchísimos, 50, 60, 80, 100 personas de las más cercanas de él y de muy buena inteligencia. No nos dimos cuenta hasta que llegamos al gobierno y al día siguiente que llegamos al gobierno
encontramos a otra persona en Palacio de Gobierno. Bien, gracias. Era Ahí están. Son las palabras y declaraciones del vicepresidente de Alejandro Toledo, quien ha dicho en este foro su preocupación e indignación tras no haber identificado esta situación cuando fue su colaborador. Ahora Toledo está en Barbadillo y forma parte de los 3 ex vicepresidentes que están ahí procesados por actos de corrupción. Buenas tardes, gracias señor ex vicepresidente por su presencia aquí en esta tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.